Bendito eres, Señor. Ayúdanos, Señor. Permite que podamos perdónanos, Padre, por nuestras deficiencias, Señor, encontradas en la responsabilidad. Que Todopoderoso partido también corazón, pero suplícanos, Señor, ayúdanos a tener la verdad, ayúdanos a tener la paciencia, Señor, Padre, que estamos, vamos, Señor, transmitiendo Todopoderoso. También invocamos tu nombre, invocamos tu nombre, Señor, invocamos tu nombre, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, aquí estamos, Padre eterno, aquí estamos una vez más, Señor, delante de tu presencia, Dios Todopoderoso, para honrar y bendecir tu hermoso nombre. Clamamos a ti, Señor, y nos acercamos, Dios Todopoderoso, en la fe a la comunión de los hijos, a la comunión del Padre y de su Hijo Jesucristo, a la comunión de los amados, de los hijos, de las hijas en la fe. Padre eterno, para poder así honrar tu hermoso nombre, para poder así exaltar tu precioso nombre. Dios Todopoderoso, oramos en este momento, Señor, en torno a ti, a tu presencia, Dios Todopoderoso, ya que quisiéramos en esta tarde poder, Señor, sumergirnos en ti, poder, Señor, desaparecer en ti, junto a los hermanos, Señor, que puedan, a través de que van pasando los minutos, puedan conectarse
Dios Todopoderoso, oramos y pedimos que tu gracia nos ayude, Señor, para, para darte a conocer a ti, Señor, para dar a conocer tu palabra, para poder manifestar tu benevolencia, Señor, tu amor, a través de estas redes sociales, Padre. Oramos para que usted abra esta puerta más allá, Señor, más allá de lo que nosotros podamos imaginar, Dios eterno, y que la inspiración de tu Espíritu Santo nos pueda, Señor, dirigir en todo momento, en todo tiempo, ya que, Señor, son muchas las personas, Señor, que Señor, visitan, Señor, estas redes sociales. Por eso pedimos, Padre eterno, que sea tu Espíritu el que nos guíe, el que nos ayude, Señor, para poder así llevar adelante, Señor, este tiempo, Señor, de búsqueda, este tiempo de adoración, este tiempo de comunión. Padre eterno, tenemos la fe, tenemos la certeza, Señor, y la seguridad que estas palabras no van al aire, que este tiempo no es un tiempo de balde. Tenemos la fe, la certeza, la seguridad, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, que tu palabra es como la lluvia, Señor, que moja la tierra, que la riega, que la hace germinar. Padre eterno, oramos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que tú seas tocando los corazones, Señor, seas tocando las vidas. Dios eterno, necesitamos tanto, Señor, que tu gracia nos dirija, que tu gracia, Señor, se manifieste poderosamente, Señor, en tu iglesia, en tu amada iglesia, Dios Todopoderoso. Necesitamos que los hijos del reino se puedan manifestar, que los hijos del reino puedan, Señor, levantarse, Señor, para dar a conocer, Señor, las riquezas de tu reino, Dios Todopoderoso, las virtudes de tu reino, Señor. Necesitamos, Señor, dar a conocer a este mundo que hay un reino, que existe un gobierno que va mucho más allá de lo que nosotros conocemos como gobiernos terrenales, sino que este es un gobierno, es un reino eterno, un reino dirigido por el Padre, manifestado a los hombres en la persona de su Hijo amado. Y lo único que desea este reino, y lo único que quiere este reino, es poder volver, Señor, volver al hombre a su principio, a su origen, a su dependencia con Dios. Padre, oramos para que tú levantes a esos ministros, Señor, esos obreros, esos hombres, mujeres obreros, Dios Todopoderoso, que hacen falta, Señor, en la mies, porque la mies es mucha, pero como tú dijiste, Señor, están siendo cada vez más necesitados los obreros que vengan a la viña, Señor, y puedan cosechar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por aquellos que están ahí, Señor, que están allí, Señor, padeciendo quizás alguna, Señor, necesidad espiritual. Oramos para que tú, Dios Todopoderoso, puedas, Señor, cautivar
las mentes y los corazones, Señor, y puedas así, Señor, llenar esos corazones de ti, de tu espíritu, de tu gracia. Oramos por aquellos, Señor, que están viviendo en la desesperanza, Padre eterno, y tu palabra, Señor, que es espíritu y vida, traiga fe a los corazones, traiga, Señor, arrepentimiento, convertimiento. Dios Todopoderoso, oramos para que tu palabra sea, Señor, una espada, Señor, una espada de doble filo, Señor, que tu palabra pueda, Señor, penetrar en lo más profundo, Señor, en lo más profundo de aquellos que, Señor, van a estar escuchando, Dios eterno. En el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, Padre, por la necesidad y el deseo, Señor, de querer estar, de querer escuchar, de querer participar, Padre, no permitas que el hambre por ti, que la sed de ti mengue, sino que crezca aún más, Padre eterno, que el hambre y la sed de ti, Señor, crezca en una manera, Señor, tremenda, Señor, en las familias, Padre eterno, que la convicción del poder de tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, sobre nuestros hermanos, sobre nuestros padres, sobre nuestros parientes, Señor, sobre nuestros vecinos, sobre nuestros compañeros de trabajo, Padre eterno. En el nombre precioso de Jesús, oramos en este momento, Señor, para que tu reino se manifieste en la vida, Señor, de cada una de las personas que nosotros conocemos, Señor. Oramos por cada uno de ellos. Rogamos, Dios eterno, que la salvación se extienda en Cristo, se extienda, Señor, hacia el sur, hacia el norte, hacia el este, hacia el oeste. Se extienda, Señor, la salvación. Aleluya, en el nombre precioso de Jesús. Oramos para que tú toques los corazones, Señor, a través de las naciones, Dios Todopoderoso, de los continentes. Levanta, Señor, hombres y mujeres valientes que estén allí, Señor, con una palabra revelada, con una palabra de Cristo, una palabra, Señor, de autoridad y de fe, en el nombre precioso de Jesús. Señor, y muchos sean añadidos, y muchos puedan venir, y muchos puedan, Señor, ser alcanzados por la palabra, ser alcanzados, Señor, por el evangelio del reino. Oh, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, intercedemos en este momento, intercedemos por aquellos que han perdido la fuerza, por aquellos que están desanimados, por aquellos, Señor, que están allí cavilando y que están allí, Señor, quizás, Señor, tomando malas decisiones. Oramos en este momento y te rogamos que tú seas fortaleciendo, Señor, al que ha perdido el valor, al que ha perdido la fuerza. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por aquellos que han caído, por aquellos que han, Señor, quedado en el camino. Dios Todopoderoso, oramos para que tú, Señor, seas el buen samaritano en sus vidas, Señor, y puedas restaurarles, levantarles, fortalecerles, curar sus heridas. Señor, oramos en este momento, Señor, y rogamos y te suplicamos que sanes nuestra tierra, nuestra nación, que tú la puedas sanar con el poder del evangelio del reino, con el poder de tu palabra. Padre, en el nombre precioso de Jesús, que en este nuestro país, cada día, Señor, cada día sean más los que se conviertan, cada día sean más los que vengan a ti, cada día sean más los que vuelvan, Señor, a retomar
el Evangelio, a retomar la palabra, a retomar, Señor, las verdades de tu reino. Oh Espíritu Santo bendito, oramos en este momento y te rogamos que nos guardes del día malo, Señor. Hay tantas cosas que se están maquinando en el mundo, que se están, Señor, tratados mundiales, Señor, que están afectando los continentes, que están afectando los países, y aún los pequeños países como nosotros estamos siendo afectados, Señor, por las diferentes, Señor, determinaciones, por las diferentes, Señor, tratados que se están tomando a nivel mundial. Padre, oramos para que tú nos guardes, para que tú nos libres, Señor, y nos permitas mantenernos fieles a ti, que no renunciemos, Señor, porque todas las cosas que estamos viendo, todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor, que estamos viendo a través de la televisión, a través de las redes sociales, nos anuncian, nos enseñan, nos dicen, Señor, que tu venida, Señor, es, Señor, cercana. Tu venida, Dios eterno, aleluya, es en cualquier momento, Señor. En el nombre de Jesús, afirma nuestros pasos. Vuelve al que perdió el valor, vuélvelo, Señor, en el nombre de Jesús, libra, Señor, libra a tu pueblo de la hora del maligno, mi Señor, para la gloria de tu santo y hermoso nombre. Oh Señor, en el nombre de Jesús, Señor, reprendemos todo espíritu de apostasía, todo espíritu de mentira, de engaño, de falsedad, en el nombre de Jesús, Padre, oramos en este momento, Señor, y rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, aleluya, traiga amplia sabiduría y revelación, conocimiento en la persona de tu Hijo amado, Señor, y que esa gracia bendita espante toda apostasía, espante toda falsedad. Señor, cierra la boca de los falsos profetas, de los falsos maestros, en el nombre precioso de Jesús, de los falsos cristos, aquellos, Señor, que hablan de la vanidad de sus mentes y corazones. Cierra esas bocas, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, y manifiesta a esa mujer, a esa novia, a esa, Señor, desposada que tú tienes preparada, Señor, y que estás guardando para tu venida. En el nombre precioso de Jesús, Señor, confiamos en ti, esperamos en ti, Señor. Aleluya. Señor, vuelve el corazón de aquellos que se han descarriado, de aquellos que se han apartado, Señor, por tantas causas, sobre todo causas humanas, causas, Señor, aleluya, que han sido, Señor, hechas por hombres, mujeres, Señor, que menosprecian, que apartan, que hacen diferencia, que hacen excepción, Señor, que ignoran, que, Señor, aman solamente de labios, y por eso hay tanta gente que está afuera, que está descarriada, que está sin rumbo en esta hora. Vuelve el corazón de los hijos, hacia ti, Señor, y puedan ser muchos cada día los que sean renovados, Señor, en sus espíritus, en sus almas. Amén. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Le damos gracias al Señor porque nos tiene una vez más delante de su presencia. Sabemos y creemos que el que hace todas las cosas es el Señor. Él es el único que puede, ¿no es cierto?, llevar al hombre y a la mujer cautivos
ante su presencia santa, divina, y no nos queda otra cosa a nosotros que rogar, que esperar en el Señor para que su gracia cautive la mente y el corazón de los hombres. No nos queda otra esperanza, no nos queda otra salida que el Señor. Él solamente nos puede iluminar la mente y el corazón. Hay tantas cosas que a las personas les turban la mente, el corazón, sobre todo en este tiempo. Y hoy en día al hombre, a la mujer, se le están ofreciendo tantos y tantos caminos, tantas religiones, tantas filosofías, tantas, ¿no es cierto?, teorías, que al final las personas terminan confundidas y no saben hacia dónde ir. Así es que nuestra oración debe ser de que el Señor traiga claridad, traiga luz, traiga conocimiento acerca de su persona santa y gloriosa. Amén. Vamos a entonar al Señor un par de alabanzas para exaltar su nombre. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Dígale al Señor cuán bello. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Aleluya. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Dios te bendiga. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor
resplandecerá la belleza de mi Señor, nunca se agotará la hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. Dígale al Señor allí la belleza de mi Señor, nunca se agotará la hermosura de mi Señor, siempre, siempre resplandecerá la belleza de mi Señor, nunca se agotará la hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. Digamos al Señor la belleza de mi Señor, nunca se agotará la hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá la belleza de mi Señor, nunca se agotará la hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. Aleluya. Vive el Señor Jesucristo. Cuán bello es su nombre, cuán hermoso es su nombre, nombre sin igual, nombre santo, nombre puro, maravilloso es el nombre de Jesús. Bendito el Señor. Aleluya. Estamos en su presencia. Santo es el nombre del Señor. Dedique unos momentos aquí para adorarle en la comunión de los santos. Yo vengo al lugar más alto, a través del Cordero de Dios. Vengo tan solo a adorarle. Yo vengo a honrar al yo soy. Eso es en su presencia gloriosa. Yo vengo al lugar más santo, a través del Cordero de Dios. Vengo tan solo a adorarle. Yo vengo a honrar al yo soy. Aleluya, bendito el Señor. Su
Su espíritu nos llena, su espíritu se derrama en la adoración conjunta de los santos. Su espíritu se derrama sobre la barba de Aarón y fluye a través del cuerpo, a través de su iglesia. Cuando su iglesia se junta a adorarle, cuando su iglesia se junta a bendecir su nombre, el Señor está allí. Digamos una vez más: yo vengo al lugar más santo, a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarle. Yo vengo a honrar al Yo Soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo es el Señor, santo Dios. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios. Dígale al Señor allí: Dios, te adoro, Dios, te adoro a ti, aleluya, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios. Le invito una vez más a sumergirse en su presencia. Yo vengo al lugar más santo, a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarle.
nombre, Señor. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Pues tu nombre es santo, santo oh Dios. Pues tu nombre es santo, santo, santo es el Señor, pues su nombre es el santo, santo Aleluya. Santo es el Señor. Él es bendito. Él es bendito. Vamos a cantar una alabanza más y vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida y por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya. 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 Agradecido
agradecido estoy por tu bondad. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida y por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida. Gracias, Señor, y por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya. 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 Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Amén. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Aleluya. Qué hermoso es poder entonar alabanzas para el Señor. Es algo que nos permite expresarnos de una manera plural, de una manera en el cuerpo del Señor, en la comunión de los santos, juntos poder, ¿no es cierto?, como decíamos, entrar o disfrutar del lugar santo, de donde está la misma gloria del Señor. Amén. Y qué maravilloso es que esta gloria del Señor está en su iglesia. La gloria del Señor está en su iglesia, está derramada en su iglesia, está vertida en la iglesia. Y estamos así, a un paso en cada momento, cada día del Señor. No es que tengamos que hacer una larga, ¿no es cierto?, liturgia para poder estar en su presencia, no, sino que en cada momento en que usted y yo nos proponemos comunicarnos con el Señor, hablar con Él, Él está allí para escucharnos. Amén. Así que les bendigo a los que están allí participando, ¿no es cierto?, de esta celebración a través del Facebook, ¿no es cierto? A mi hermana Rosa, a mi mamita, a mi hermana Bárbara, y así a varios hermanos que estaba viendo allí. Gracias por estar allí. Hay al Carlitos que está ahí apareciendo, a la hermana Rosita, de allá de Mulchen. Que Dios bendiga estas rosas que tenemos. Aleluya. Cada jueves, cada domingo, en la presencia del Señor, junto a la iglesia. Amén. Bendigo a mi esposa, a mi esposita que siempre está ahí atenta para escribir, para anotar, para saludar. Mientras uno está hablando, ella está ahí saludando, está respondiendo los saludos.
anotando las citas bíblicas, así es que esto se trata de todos nosotros, como le decía hace unos días atrás, somos bendecidos, edificados por la palabra que sale de sus bocas, por lo que ustedes desean para nosotros, por lo que nosotros deseamos para ustedes, y así, ¿no es cierto?, vamos complementándonos en la bendición del Señor. Aleluya. Así es que quisiera que pudiéramos compartir la palabra del Señor y poder de alguna manera continuar hablando acerca de el evangelio del reino. ¿Mm? Acerca del evangelio del reino, ya que es, como decíamos el día jueves, es un tema, hermanos amados, que necesitamos nosotros contemplar, que necesitamos ver, que necesitamos manifestar a este mundo. Nosotros tenemos una responsabilidad de parte del Señor en nuestras vidas, y es que tenemos que nosotros poder anunciarse, ser una voz del Señor. Amén. Ahí por ahí está apareciendo también mi hermano José. Dios le bendiga, hermano, mi querido hermano José, mi pana burda, que está allá en España, Yolé. Desde allá mi hermano siempre él está con una palabra, siempre está ahí él saludándonos, y los tiempos que lo tuvimos con nosotros lo pudimos disfrutar mucho. Así es que Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde mucho por allá, por España, que la gracia del Señor le cubra en todo tiempo y en todo momento. Amén. Desde acá de Chile, muchos cariños y un gran abrazo. Aleluya. Santo es el Señor. Entonces vamos a compartir la palabra acá en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos. Y vamos a leer en el capítulo 2, donde dice primer discurso de Pedro. Hechos capítulo 2, verso 14. Qué alegría poder saber que, hermano, a través de este medio podemos comunicarnos, podemos vernos, podemos saber del uno del otro, y eso nos acerca, nos alienta, nos anima. Amén. El saber que están nuestros hermanos por allá repartidos en diferentes lugares, y están compartiendo al Señor, están viviendo en el Señor. Son los hijos de Dios que están repartidos a través del mundo. Amén. Pero aún aunque estén por allá tan lejos, aún somos uno. Amén. Somos uno en Cristo Jesús. Quiero leerles este párrafo de las Escrituras que se encuentra en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el verso 14 en adelante. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Ponga mucha atención, ¿ya? Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré
prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni de su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veéis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bendito el Señor. Tengamos un momentito de oración. Padre querido, en el nombre precioso del Señor Jesús, te agradecemos por este tiempo, por este momento, por esta lectura de la palabra. Señor, nos declaramos totalmente incompetentes para interpretarla, Señor, pero nos sujetamos, nos aferramos a la ciencia y a la sabiduría del Espíritu Santo, para que Él, como inspirador de esta palabra, en esta noche también la pueda dar a conocer y revelar lo que está oculto, Señor, en ella. Como lo dice, Señor, tu palabra, que tú has dado a conocer los misterios de tu reino, Señor. Aleluya, a tus santos apóstoles y profetas. En el nombre precioso de Jesús, que la gracia del Espíritu nos guíe, Señor, y traiga sobre nosotros sabiduría y conocimiento en la palabra de Cristo el Señor. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre eterno. Amén. Entonces, como para rebobinar un poquito, ante un mundo, nos enfrentamos ante un mundo hostil, ante un mundo que, como decía al principio, se encuentra más que en tinieblas, más que en luz, que se encuentra en confusión, que se encuentra, ¿no es cierto?, bombardeado por diferentes pensamientos filosóficos, por diferentes teorías, por miles y miles de pensamientos religiosos, sectas religiosas, y la verdad es que el hombre de hoy en día está enfrente de muchos caminos.
está enfrente de muchos pensamientos, está enfrente de muchas religiones, y esto, en vez de traer paz, en vez de traer tranquilidad, confianza al hombre, le ha traído confusión. Le ha traído confusión, una terrible confusión. Y lamentablemente es en un alto porcentaje de personas en la que se manifiesta esta situación. Personas que están confundidas, personas que están desorientadas en la vida, que no tienen un norte al cual seguir, que están invadidos de temor, que están invadidos de, de tantas mentiras y engaños, hermanos amados, que quizás podríamos decir el hombre se encuentra en el momento más crítico de su vida. Desde que el hombre apareció, desde que el hombre fue puesto en escena, aquí en la tierra, quizás este sea el tiempo más crítico de la humanidad. Ya que, como le decía, hay una confusión tremenda. Cuando nos ponemos a examinar y a escuchar, hay un montón de cosas que se hablan, que se enseñan, que se están, ¿no es cierto?, eh, predicando como enseñanzas, y de verdad que hay un sinfín de pensamientos y de revelaciones que de verdad a uno lo dejan, como se dice acá en Chile, marcando ocupado. Porque no entendemos de dónde el hombre saca tantas cosas, tantas definiciones, hermanos amados, que en vez de, como le digo, llevar luz a la humanidad, le trae más oscuridad y más confusión. Y hay ideologías tan terribles, tan tremendas, cargadas de odios, cargadas de rencor, cargadas de hermanos de venganza. Y esas ideologías están siendo traspasadas a los hijos y a los nietos, y hoy día vemos un montón de jóvenes, un montón de señoritas que están con sus corazones cargados de odio, cargados de rencor, porque eso es lo que se ha transmitido en sus seres queridos, ¿no es cierto? Como lo son sus padres, sus abuelos, han ido traspasando de generación en generación el odio, la tristeza, la amargura, el rencor, la venganza, el desconformismo, y en vez de llevar a la humanidad a una unidad, cada vez estamos ante una humanidad más dividida, más corrompida, más, hermano, hundida en la oscuridad, en las tinieblas, en el pecado y la maldad. Es por eso que cada vez vemos mayor, ¿no es cierto?, maldad. Cada vez vemos mayor corrupción. Vemos hombres y mujeres que están luchando para que se acepten un cierto número de leyes que permiten tanto como la pedofilia, como el matrimonio igualitario, como el incesto, y un montón de cosas, hermanos amados, que incluso están por allí tratando de legislar, hermanos, hasta el canibalismo. Hasta ese punto hemos llegado. Entonces, eh, si usted se pone a investigar por allí, va a se dar cuenta de que hay mucha gente de la alta élite, de aquellos poderosos, que no solamente se conforman con comer y almorzar los mejores manjares que existen en el mundo, las mejores carnes de vacuno y de pollo y de peces, sino que quieren más aún.
Ellos quieren deleitarse comiendo la carne humana de niños, de lactantes, bebiendo la sangre de niños, aunque usted no lo crea, eso se está manifestando en el mundo. Amén. Entonces nos encontramos ante un mundo que está en caos, un mundo que está en caída, y necesitamos urgentemente que la voz de Dios se escuche. Urgentemente necesitamos que la voz de la iglesia se levante, se alce, para poder, ¿no es cierto?, manifestar lo mismo que está en este momento manifestando el apóstol Pedro, que está registrado aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde Lucas se va a preocupar de registrar estas palabras tan gloriosas y precisas, hablándole a las personas acerca del Señor Jesucristo, no solamente como un hombre común y corriente, sino que citando las Escrituras y declarando que Él es aquel que era antes del principio, que Él es aquel que estaba con el Padre, Él es aquel que es la raíz y el linaje de David, y que aún, aunque naciera después de David, aún es mayor que Él. Él es el heredero de las promesas, Él es el heredero de todo lo que Dios ha prometido, y la voz de la iglesia se está levantando allí para declarar que a este Jesús Nazareno, a quien ellos han dado muerte, el Señor le ha hecho, ¿no es cierto?, Señor y Cristo. Entonces, como decíamos el otro día, la iglesia tiene un mensaje que entregar, tiene algo que decir, y esto no es cualquier cosa. Tenemos que declarar, tenemos que anunciar que Jesucristo es el Señor y es el Cristo. Bendito es su nombre. Es tan importante manifestar el señorío del Señor Jesús, porque la palabra señorío o la palabra Señor quiere decir que Él está sobre todos y por todos, y aún más Él es el dueño, hermanos amados, de todo lo que existe y de todo lo que hay. Es más, Él es la causa, Él es el comienzo de todas las cosas, y aún la terminación de todo está en Él. Todo comienza en Él y todo termina en Él. Él es, hermanos amados, antes que el principio. Ese principio que nosotros conocemos en el libro de Génesis, cuando Dios creó todas las cosas, el Señor Jesús es antes de todo eso. Él habitaba en luz con el Padre, en extrema unidad, en extrema armonía, en extrema comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Y juntos, hermanos amados, determinaron manifestar su sabiduría, creando y dando forma a todo lo que nosotros conocemos. Amén. Dios es fiel, Dios es sabio, Dios es eterno, y nosotros, los seres humanos, somos infieles, somos muchas veces, no muchas veces, sino que ante la presencia del Señor, el hombre se comporta como un ignorante, como dice el capítulo 1 del libro de Romanos, donde habla acerca del razonamiento entenebrecido del hombre, que no conoció, que no quiso tener una relación con el Señor. Habiéndole conocido, habiendo sabido quién era Dios, no le quiso creer, no le quiso obedecer, y decidió, hermanos, quedarse con su razonamiento, y ese razonamiento oscuro lo llevó a cometer un montón de cosas que han traído consecuencias hasta el día de hoy. Amén.
cuando leemos el capítulo 1 del libro de Romanos, desde el verso 26 en adelante, nos damos cuenta de que la condición del hombre es una condición terrible, es una condición, hermanos, que va a generar un montón de consecuencias. Es el hombre que está en pecado, es el hombre que está desechado por Dios, es el hombre que está en oscuridad, es el hombre que no tiene esperanza, es el hombre que está descarriado. ¿Y por qué está en esta condición el hombre? Porque decidió, ¿no es cierto?, no obedecer, no sujetarse a este Dios maravilloso, glorioso, sabio, santo. Aleluya. Entonces, cuando el apóstol Pedro se está poniendo de pie para alzar su voz, él está queriéndoles decir: hermanos amados, pongan atención porque tengo algo importante que decirles. Él está ante la presencia de muchas personas, ante un público que tiene un conocimiento de Dios, pero no una comunión con Dios, que no tiene vida de Dios. Ante ese público se encuentra el apóstol Pedro, ante un público que solamente de oídas ha escuchado acerca de Dios. De hecho, en este instante hay gente de todos los lugares que venían a visitar Jerusalén para sacrificar y para poder acercarse al Dios de los hebreos. Entonces, cuando el apóstol Pedro está alzando su voz, él les está diciendo: miren, lo que ustedes están viendo acá no es un show, no es que la gente esté drogada, que la gente esté embriagada, no es que la gente se haya vuelto loca, sino que esto no es nada más ni menos que el cumplimiento de las Escrituras. Y les cita allí, ¿no es cierto?, el texto que aparece en Joel, y está acá en el capítulo 2, desde el verso 16 hacia el verso 21, donde habla acerca el Señor de que en los tiempos postreros Él derramaría de su espíritu sobre toda carne, sobre toda lengua. Amén. Sobre hombres y mujeres, sobre sus siervos, sobre sus siervas, sobre los jóvenes, sobre los ancianos. Iba a traer señales el Señor. Entonces el apóstol Pedro está diciendo: esto es el cumplimiento de la profecía. Ahora, es importante recalcar que desde que apareció el Señor Jesús, digamos, desde que aparece Él en la escena, ¿no es cierto?, de la vida de los hombres, a los 30 años, cuando el Señor comienza su ministerio, desde allí en adelante, el Señor comienza a hablar a los hombres acerca del Evangelio del Reino. Pero desde antes, hace 30 años atrás, cuando Él está incubado, cuando Él está depositado, cuando Él está puesto en el vientre de María, desde allí en adelante, las profecías que estaban anunciadas desde antaño, los profetas anunciaron, los profetas hablaron acerca del día del Señor, del día de la manifestación del siervo de Dios, apuntando a la persona del Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesús está depositado allí en María, desde allí en adelante las profecías tienen su verdadero o su verdadera manifestación o cumplimiento. Amén. Entonces, después de eso, después del Señor Jesús, ya nada es oscuridad, sino que todo es luz,
todo es revelación. Desde el Señor Jesús hacia atrás, todo está profetizado, pero está en oscuridad. Por más que hablaban profecías, por más que anunciaban las profecías, no podían ver, no podían entender, no podían comprender, porque no estaba la esencia misma de las profecías. Entonces, cuando aparece el Señor Jesús, Él es el cumplimiento de todos los libros proféticos. Él es el cumplimiento de la ley. Es el cumplimiento... la ley es el Pentateuco, que es conocido como el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Biblia se les llama el Pentateuco. Bendito sea el Señor, o la Torá. Amén. Es allí donde está, hermano, manifestada la ley. La ley. Y esos 5 libros tienen un misterio escondido que mostrar, que revelar, que dar a conocer. Entonces, cuando usted los lee a la luz de lo que se manifestó allí hace 2000 años atrás en la persona del Señor Jesucristo, entonces usted puede leer Génesis y entender que Génesis está hablando en todo tiempo de el Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el Señor Jesucristo es el espíritu de la profecía de este libro. Amén. Entonces el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y Deuteronomio nos narran, nos hablan acerca del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando el Señor Jesús se enfrenta a los fariseos, y los fariseos empiezan a menoscabar al Señor y empiezan a dudar de sus palabras y empiezan a dudar de su persona, el Señor Jesús les dice: si ustedes creyeran de verdad a Moisés, así se los dice textualmente, si ustedes creyeran de verdad a Moisés, creeríais también en mí, porque de mí escribió Moisés. Amén. El propio Señor Jesús lo está diciendo. Él es la profecía que está manifestada, que está cumplida en medio de los hombres. Y Él se los está diciendo. Si ustedes le creyeran a Moisés, lo que escribió en Génesis, lo que escribió en el Éxodo, lo que escribió en el libro de Levíticos, en el libro de Números, en el libro de Deuteronomio, ustedes creerían en mí, porque esos libros hablan acerca de mí. Santo es el Señor. Cuando el Señor Jesús por primera vez comienza su ministerio, me gustaría ver si lo podemos encontrar y leer acá en el libro de San Lucas, para que usted nos vaya teniendo más o menos una idea de cómo la palabra del Señor se iba haciendo vida, haciendo carne en la persona del Señor Jesucristo. Mire, acá en el libro de Lucas, el Señor, mire, le voy a leer esto, lo que dice acá. En San Lucas capítulo 4, desde el verso 16 en adelante. Escuche y usted va a entender lo que yo le estoy diciendo. Dice: Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Todos sabemos que la sinagoga era el lugar de encuentro, el lugar donde se exponía la palabra, la Torá, y ellos la recitaban y la interpretaban. En esta ocasión el Señor Jesús está entre ellos
Y a él le toca ponerse de pie para leer las escrituras. Y dice, y se le dio al Señor Jesús, y se le dio el libro del profeta Isaías. Ya no estamos hablando de Moisés, de los primeros 5 libros, sino que ahora estamos hablando de uno de los profetas mayores, que es el poderoso profeta Isaías. Amén. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? Lo siguiente. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa es la lectura. Eso es lo que el Señor leyó allí del profeta Isaías. Luego de leer, el Señor dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, esperando la interpretación, esperando que él hablara acerca de lo que había leído. Y como lo común era de que aquellos que les tocara leer la escritura, lo común era de que ellos la expusieran, que ellos la interpretaran, que ellos hablaran acerca del profeta y siguieran en esa esperanza y siguieran creyendo que esta palabra era solamente una profecía que algún día habría de cumplirse. Pero para sorpresa de ellos, el Señor comenzó a decirles lo siguiente. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Santo es el Señor. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Entonces, cuando el Señor proclama estas palabras, la gente queda asombrada, porque Él está declarando que esta palabra se está cumpliendo en Él. Miren, vamos a leer otra cita que está en el libro de San Mateo. En San Mateo capítulo 13, verso 53. Tenga un poquito de paciencia ahí. 13, verso 53. Amén. Deme un momentito, por favor. Es en Marcos capítulo 6. San Marcos capítulo 6. Me confundieron las letras. Marcos capítulo 6, verso 1 en adelante dice:
Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? De que él al anunciar de que la profecía se estaba cumpliendo, ellos inmediatamente le condenaron, inmediatamente le apuntaron con el dedo y le decían, y se decían el uno al otro: ¿acaso este no es el hijo de José, el hijo del carpintero? ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué está hablando estas cosas? Está blasfemando. Ellos no podían entender, ellos no podían creer que la profecía, hermanos amados, estaba cumpliéndose ante sus propios ojos. Es por eso que ellos le intentaron, hermano, apedrear, lo echaron fuera de la sinagoga, hicieron un escándalo allí porque el Señor se había atrevido a decir: hoy se ha cumplido esta profecía. Entonces, cada vez que en el Nuevo Testamento se cita una profecía, es una profecía que se está cumpliendo, que se está llevando a cabo en la persona del Señor Jesucristo, porque todo el Antiguo Testamento habla acerca de Él. Incluso la misma palabra que leímos en el libro de los Hechos, cuando está hablando Pedro está señalando el libro de los Salmos a David, cuando dice David de esta forma: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Santo es el Señor. Entonces, Pedro tiene algo que anunciar, tiene algo que decir. Pedro tiene que abrir su boca. Por eso dice: yo voy a hablar, pónganme atención, porque lo que ustedes van a escuchar acá no es algo común, no es algo corriente. Esto es lo que aconteció, esto es lo que ha pasado aquí en Jerusalén. Ustedes le han dado muerte a aquel que Dios levantó, a aquel que Dios nos envió, a aquel que es el dador de la vida. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, cuando ellos escucharon estas palabras, dice la Escritura que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque de verdad hemos cometido un terrible error, hemos cometido un verdadero sacrilegio, hemos dado muerte a aquel que Dios nos ha enviado. Estaban compungidos de corazón. Entonces Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Santo es el Señor. Entonces, cuando ellos escucharon estas palabras, se arrepintieron, y dice la Escritura que en ese día se convirtieron 3.000 personas. 3.000 personas se añadieron, se convirtieron al Evangelio. ¿Por qué? Porque un hombre alzó su voz, porque un hombre inspirado por el Espíritu Santo alzó su voz. Y esa voz no era la voz de Pedro, sino que era la voz del Espíritu
Espíritu Santo en Pedro. Y lo que estaba anunciando el Espíritu Santo era que en el Señor Jesús se había dado cumplimiento a esta siguiente palabra. En el mismo capítulo 2, en el verso 33, dice, mire qué hermoso lo que dice acá. Voy a leer el 32 igual. Dice, a este Jesús que ustedes crucificaron, a este Jesús que ustedes mataron injustamente, a este Jesús que ustedes calumniaron, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro está diciendo, yo no estoy aquí para hablarle a ustedes acerca de un cuento, de que me contaron, de que me dijeron. No, nosotros los que estamos acá somos testigos porque lo vimos. Ahora, si usted se acuerda, hace un tiempo atrás hablamos acerca del día en que el Señor fue exaltado, que el día en que el Señor fue levantado por aquella nube al cielo una vez más. ¿Se recuerdan que aprendíamos que en esa ocasión había más de 500 personas? Más de 500 personas estaban allí cuando el Señor ascendió. Después pasaron 10 días y de los 500 quedaban 120. Y esos 120 son los que están en el aposento alto. Y sobre esos 120 es derramado el Espíritu Santo. Fue derramado el Espíritu Santo sobre esos 120 que perseveraron, que creyeron, que no solamente tuvieron una emoción y hablaron y dijeron muchas cosas. No, estos 120 se rindieron, estos 120 se ofrecieron, estos 120 se ofrendaron. Estos 120 renunciaron a sus propias vidas y las entregaron al Señor. Es por eso que estos 120 fueron llenos del poder del Espíritu Santo y están acá embriagados del Espíritu Santo, y la gente que los está viendo, que los está observando, piensan que ellos están llenos de mosto, dice. Llenos de alcohol, que están emborrachados y que no saben lo que hablan. Pero el Espíritu Santo que está allí, también en la vida de Pedro, es la voz de aquellos 120 que están allí, llenos del poder del Espíritu Santo. Y Pedro se levanta para decir, no se equivoquen, esto no es borrachería, esto no es brujería, esto no es cuento de hadas. Esta es la profecía que hoy se ha cumplido, la profecía que el Padre le prometió a su Hijo. Esto es el derramamiento del poder del Espíritu Santo. Y primero les habla acerca de la profecía de Joel, acerca del derramamiento de su Espíritu sobre toda carne. Pero acá en el verso 33, el que les quiero leer, él va a testificar y a definir ciertamente y claramente lo que Dios ha derramado en su Hijo. Dice el verso 33, así que este Jesús, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, miren lo que recibió del Padre el Señor Jesús, recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Lo había entendido usted antes de esta manera? ¿Se había puesto a pensar en esto? Porque todos pensamos y todos decimos, cuando se escucha predicar este texto de Hechos capítulo 12, es muy predicado. Es muy predicado, pero lamentablemente su atención
siempre, lamentablemente, la atención de este texto está puesta en el hombre. Se habla de lo que descendió el Espíritu Santo sobre los 120, fueron todos llenos del poder de Dios y hasta ahí nomás se acabó. Y también repiten esta profecía, así como dijo Joel, que en el postrero tiempo sería derramado el Espíritu Santo. Pero lamentablemente, y lo digo así porque yo nunca lo he escuchado, de verdad se lo digo, mi hermano amado. A lo mejor hay gente que tiene esta claridad, pero yo no me ha tocado escuchar a un predicador decir o hablar que el Espíritu Santo que Dios derramó sobre los 120, primero lo derramó sobre su Hijo. Así es. Es una promesa, mire, si aquí lo está diciendo. En el verso 33 se lo voy a leer de nuevo. Le leo el 32 y el 33 porque así se complementa mejor. Dice, a este Jesús resucitó Dios. A este que padeció todas estas cosas. De lo cual todos nosotros somos testigos. Todos los que estamos acá. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Bendito sea el Señor nuestro Dios, el Señor Jesucristo, porque aún hasta en eso Él nos amó. Aún hasta en eso el Señor, siendo exaltado, glorificado después de su muerte y de su resurrección, Él nos convida, Él nos da, no se conformó solamente con habernos dado su vida, con haberse entregado a sí mismo, con haberse entregado en la cruz, siendo crucificado, muerto. No se conformó con eso. Qué lindo el Señor. Qué hermoso es nuestro Señor y nuestro Dios. Por eso que yo siempre, no yo, sino que lo que he recibido del Señor, lo que hemos recibido de Él, de que jamás pongamos en duda lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él es en nosotros. Es nuestro Señor y Salvador y tenemos que aprender a vivir para Él. Porque Él no se conformó solamente con derramar su sangre por nosotros, sino que lo que Él recibió del Padre, ¿qué es lo que Él recibió del Padre? La promesa del Espíritu Santo. Él recibió la promesa del Espíritu Santo. Y después que Él la recibió, le leo la segunda parte del verso 33. Dice, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, tienen una coma allí, y dice, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Amén. ¿Qué es lo que el Señor les dijo a los discípulos cuando los dejó allí? Antes de ascender a los cielos les dijo, ustedes se van a quedar acá, no se me muevan de acá, hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Hasta que sean investidos de poder. Ustedes no se muevan aquí hasta que sean investidos de poder. Entonces, después que sean investidos de poder, les dijo el Señor, ustedes me serán testigos acá en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los lugares hasta el fin del mundo. Amén. Pero no se muevan de aquí. Entonces, en el Señor Jesús hay una seguridad tremenda. Él está dejando su rebaño allí y les está dando una instrucción y les está diciendo, no se muevan de acá. Porque hay algo para ustedes.
el Señor fue exaltado, bendecido, reconocido, recibido arriba en gloria y recibió la promesa del Espíritu Santo. Y cuando él la recibió, entonces la derramó, entonces la envió. Y Pedro va a decir esto, y nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos. Todos nosotros somos testigos de que esto que estamos viendo, escuchando, que estamos siendo testigos palpables, somos nosotros testigos de que es una promesa que el Señor Jesús nos dio. Y estamos viviendo lo que Él nos prometió. Estamos viviendo, estamos recibiendo lo que Él nos ha dado. Entonces, era tanto el poder que irradiaba, hermano, que salía de la boca de este hombre, el poder del Espíritu Santo, que la gente que estaba allí, compungidos, dice la Escritura, compungidos, dijeron: varones, hermanos, ayúdenos, ¿qué haremos ahora? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y Pedro les va a decir: arrepiéntanse. Arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, porque también para ustedes es esta promesa, y para los que están lejos, y para todo aquel que invocar el nombre del Señor. ¿Se da cuenta que la iglesia tiene algo que anunciar? La iglesia tiene algo que decir. La iglesia tiene algo que entregar. Después de este hecho portentoso, nosotros conocemos la historia de Felipe. Con esto le termino ya. Felipe, un evangelista que se dedicó a predicar el evangelio del reino, que de repente se encontró que fue arrebatado por el Señor y apareció al lado de un carro, para que lo entendamos, de una carreta que era de un hombre de Etiopía, un hombre eunuco que venía representando a Etiopía, y ese hombre ya iba de vuelta hacia Etiopía, ya había participado de los sacrificios al Señor acá en Jerusalén. Y este hombre fue testigo de aquello que ocurrió allí, en el aposento alto. Entonces, cuando él se va de vuelta, él se lleva una porción de la Escritura y va leyendo un pasaje que se encuentra en el libro de Isaías. Entonces Felipe, que estaba lleno del poder del Espíritu Santo, recibió la orden del Espíritu Santo que le dijo: acércate al carro. Y el Espíritu Santo, y Felipe se acercó, y el eunuco iba leyendo la Escritura de Isaías capítulo 53, que dice: como oveja fue llevado al matadero. Entonces Felipe lo queda mirando y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco lo mira y le dice: pero ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? No sé si el texto está hablando del propio profeta o está hablando de alguien más. Entonces recuerde, toda profecía, ¿dónde se cumple? En Cristo. Toda la profecía está completa en Cristo. No hay nada que no tenga que manifestarse. Toda profecía, por eso cuando usted escuche algo que se refiera a alguna profecía, si esa profecía no tiene nada que ver con Cristo, entonces no es profecía. Así de simple. Porque toda profecía está inspirada y está para revelar al Santo Hijo de Dios. Tenemos estos testigos, como lo acabamos de leer recién. Entonces Felipe le dice: no, yo te voy a explicar de quién está hablando. Y se sube al carro y aproximadamente por 2 horas le acompañó
al eunuco y le explicó acerca del reino de Dios. Y mire, cuando van en el camino, de repente el eunuco vio que había un lago y le dice a Felipe, aquí hay agua, le dijo. Y Felipe lo queda mirando y le dijo, sí. Y entonces le dijo, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dice, cree en el Señor Jesucristo. Y le dijo, creo. Entonces, durante todo el camino, ¿de qué es lo que le habló Felipe al eunuco? Le habló acerca del reino de Dios y de la profecía que se cumple en el Santo Hijo de Dios. ¿Qué es lo que les dijo Pedro a los varones cuando le dijeron, ¿qué haremos ahora, hermanos? Compungidos. Pedro les dijo, arrepiéntanse, conviértanse de sus pecados y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces Felipe hizo lo mismo con el eunuco, y cuando el eunuco vio el agua, dijo, aquí hay agua, yo quiero bautizarme, yo quiero recibir. Me arrepiento y quiero pedir perdón y quiero recibir en mí a Cristo. Aleluya. Y fue Felipe, lo bautizó, y cuando lo sacó de las aguas, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y lo llevó a otro lugar. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Hay algo que la iglesia tiene que anunciar, hay algo que la iglesia tiene que predicar, y no se trata acerca de mí, no se trata acerca de usted, no se trata acerca de una religión, no se trata acerca de una filosofía más, de una teoría más, de un cuento más, de que me dijeron esto, de que me dijeron esto otro. No. La iglesia tiene una sola palabra que hablar, y esta es la palabra del reino. Y la palabra del reino es Cristo encarnado, muerto, resucitado, glorificado y exaltado. Es la palabra que la iglesia tiene que darle a este mundo que está en oscuridad. Amén. Así que sea muy, muy bendecido, prosperado por la palabra del Señor, y podamos, ¿no es cierto?, este próximo jueves, con la ayuda del Señor, seguir profundizando acerca de esta verdad, y espero que cada uno de ustedes también pueda leer, escudriñar, sumergirse en la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias en esta hora de la noche ya, por esta hermosa oportunidad que hemos tenido una vez más de compartir tu palabra, de poder examinarla, Señor, y también hacer esta palabra vida en nosotros. Permite que esta palabra, Señor, no, Señor, sea una palabra retenida y que durante la noche se vaya. No, Señor, sino que permite que esta palabra se encarne en nosotros, que esta palabra haga vida en nosotros, que podamos ver y entender lo que aún no hemos entendido. Padre, en el nombre de Jesús, hay algo que nosotros tenemos que hablar, y es acerca de tu Hijo muy amado. Oramos y bendecimos a nuestros hermanos que están en la conexión, aquellos que estuvieron, aquellos que verán este video. Padre, oramos y rogamos que esta palabra, Señor, se haga vida en cada corazón. Necesitamos tanto, Señor, de que se levanten hombres y mujeres con una claridad, con sabiduría acerca de esta tu palabra. En el precioso nombre de Jesús, recibe, Señor, toda la honra, toda la gloria, la alabanza y el honor. Amén. Amén. Santo es el Señor. Bueno, hermanos, nos despedimos, como siempre, con la esperanza, con la fe,
de que pronto, ¿no es cierto?, podamos poder estar juntos, poder reunirnos, poder adorar al Señor, alegrarnos, gozarnos en Él, en su presencia, y que pronto recibamos mejores y buenas noticias. Amén. Por mientras usted confíe en el Señor, no se sienta amedrentado, no se sienta atemorizado, por favor, no sienta temor, porque los hijos de Dios no tienen temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor es Cristo. Amén. Si Cristo está en nosotros, entonces el temor se va. El temor se desvanece, se desaparece. Viva confiado, viva creyendo, no se acueste nunca dudando acerca de su salvación, no lo haga, por favor. Acuéstese confiado, tranquilo, creyendo, confesando que el Señor, que Cristo es el dueño de su vida y Él nos conoce, Él sabe, ¿no es cierto?, de qué cosas somos capaces y de las cuales no, y conoce nuestros corazones. Amén. Somos de Él, por Él y para Él. Así que Dios les bendiga muy grandemente. Un abrazo para todos y que tengan una excelente semana. Amén. Mamita, ya pronto lo estamos viendo. Mi hermano Richard, lo he echado de menos. Péguese una vueltecita por acá por la casa para que compartamos un ratito. Amén. Y mi hermana Rosita, que tenga un descanso el día de mañana lunes, para que el martes pueda salir renovada, fortalecida, junto a su esposito, a trabajar allí en la feria y sean muy bendecidos. Amén. Que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo les guarde y les bendiga cada día y en cada momento. Amén. Nos vemos por la gracia del Señor. Amén. Adiós, chaito.